Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 2 del capítulo 3, que he titulado Grecia, del libro Intifada, este libro que puedes adquirir por internet en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Capítulo 3, parte 3. Dice Nehemías 13:30. Dice: acuérdate de ellos, Señor mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Bueno, decíamos que desde el 537, cuando comenzaron las primeras oleadas migratorias a la tierra de Israel, hay un cálculo más o menos de 500,000 de judíos, de acuerdo al doctor Levin de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se cree que había 500,000 de judíos habitando en este año 540 a.C. Después del libro de Nehemías y de la profecía de Malaquías, que se cristalizan más o menos en el 400 a.C., inicia un periodo de oscurecimiento. Algunos historiadores lo han llamado de silencio. Dice: no hay producción literaria sagrada, es decir, de Malaquías al siguiente libro sagrado. Vamos a ver cuál es el siguiente libro sagrado. No es Mateo, no es Marcos. No hay producción literaria. Dicen: Dios cayó, Dios ya no habló por sus profetas, Dios, etc. No, hubo fallas en la preservación de materiales y en la producción de textos sagrados. Hubo una visión más de crear obras de teatro, obras literarias, es decir, hay libros, hay muchos libros, pero no son sagrados, son producciones de teatro, dramas, etcétera, siguiendo la visión griega, siguiendo la visión helena, imitando el universo griego. El escrito que va a aparecer después va a ser hasta el 150 antes de Cristo, es decir, de 400 a 150, 400, 350, 300, es decir, va a aparecer como 300 años después. Imagínate el siguiente escrito sagrado después del profeta Malaquías. Se va a tratar de el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos, un libro completamente sagrado para el judaísmo, y debía serlo para el cristianismo. La idea errónea, lo siento, pero fue una decisión errónea de Martín Lutero de quitarlo de la Biblia cristiana. Nos ha costado el no entender las profecías
que se cumplieron puntualmente con los macabeos. Es decir, este hombre él solo tomó una decisión que no le correspondía, ¿no? Digo, si yo quiero sacar un libro de la Biblia, si hermanos, declaro que el Apocalipsis lo vamos a sacar y ya, la Biblia de San Laurito va a quitar el Apocalipsis. Imagínate, ¿no? Me diré, oye, pastor, estás loco, ¿no? Digo, vamos a reunirnos en un consenso de iglesias cristianas, vamos a debatir a ver si sigue o si no sigue Apocalipsis, y te apuesto a que el 99.9% dirían, pastor, usted está loco, Apocalipsis se queda bueno. Lo mismo con Macabeos, ¿no? Porque este hombre tomó una decisión tan errónea, tuvo sus bases, quería que la Biblia cristiana se pareciera a la Biblia judía. Bueno, se había cerrado el canon, es otra historia, pero los judíos mantienen Macabeos como un libro histórico, es decir, lo ven en la primaria, lo ven en la secundaria. A nosotros nos castró como cristianos quitando este libro. Bueno, regresemos al tema. Estábamos hablando de Alejandro Magno, mantuvo una relación muy positiva con los judíos. El territorio le fue anexado, y entonces, bueno, cuando Alejandro Magno murió, estamos hablando en el 301 más o menos antes de Cristo, Israel pasó primeramente a ser parte de la administración tolemaica, pero hubo guerras ahí entre los generales, ya saben, quiero más, quiero menos, etcétera, luchas intestinas, y para el 200 antes de Cristo fue parte del gobierno seleucida, como dijimos, ¿no? Entonces, bueno, extendió este gobierno sus dominios, todo Persia, todo Siria, y hubo dos grandes concentraciones griegas, principalmente una en Gaza y otra en Amán, es decir, Israel, Jerusalén en medio, ¿no? Gaza y Amán y Jerusalén en medio, y había dos grandes polis griegas, es decir, la poli en este sentido griego, estado-nación o ciudades-estado, básicamente concepciones griegas antiguas que se siguen usando hoy en día. Las monarquías y administración griegas necesitaban hombres leales, y bueno, enviaban familias enteras con ofrecimientos económicos generosos. Es decir, necesito que te vayas a Jerusalén para que estés ahí checando cómo está la cosa, pero no solamente tú, llévate a toda tu familia, mira, no hay ningún problema, y sirve que empiezas a influenciar culturalmente el área. Entonces, bueno, muchísimas capitales en Medio Oriente se convirtieron en polis griegas, ciudades-estado griegos, con este etos único, el etos como el sentir de la ciudad. Se convirtieron en ciudades señoriales, y fueron como ejemplo a seguir de todas las poblaciones nativas. Una ciudad señorial es básicamente un punto y alrededor giran todos los demás, es decir, ¿a dónde se van a ir a surtir los pequeños pueblitos? A una ciudad señorial. Ahí llega la cultura, ahí llega la comida, ahí llega todo, y alrededor de estas ciudades señoriales flotan los pequeños pueblos, las pequeñas comunidades que son influenciadas fuertemente. Hay una producción y un consumo de cultura, y va a tener una arquitectura característica. Sigue sucediendo hoy en día. La capital de cualquier país va a influenciar a las zonas aledañas, o las grandes ciudades van a influenciar a las zonas aledañas. Para que un disco tenga éxito, tiene que salir de la capital. Es decir, puedes escuchar un corrido en un pueblito
pero va a ser muy local, ¿me explico? Va a narrar cositas locales. En cambio, un disco que se produce y sale de la ciudad, arrasa con todos los pueblitos, llega a todos los lugares más recónditos del país. Hay un consumo de cultura. Y bueno, el griego se convirtió en un símbolo de estrato social. Es como hoy el inglés. Do you speak English? Oh, because I have a culture. I am a professional, you know. Es decir, ¿hablas inglés o hablas chino mandarín? Tienes estatus, ¿no? No nomás te quedaste ahí hablando tu idioma vernáculo. Conoces un idioma más, pues te aceptan en cualquier trabajo donde digan 100% de inglés. Sí, yo participo, ¿no? Si me explico, bueno, esto mismo sucedía, pero con el griego. El griego le daba ese estatus al ciudadano. Imagínate el impacto que los evangelios fueron escritos en griego. Lo siento para los seguidores del hebreo. Quizás Mateo pudo haber sido escrito en hebreo. Lucas y Hechos definitivamente no. No. ¿Por qué? Pues porque iban enfocados al mundo gentil, y el mundo gentil universal era griego. Juan definitivamente no fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque hay términos únicos, como el logos, que es una aportación griega al judaísmo que va a abrir el concepto no solamente de verbo, de discurso, no solamente la dabar hebrea, la palabra hebrea, sino el logos griego. Es muchísimo más amplio. Y además el estilo, las cartas de Pablo, por ejemplo, el griego es como el español. Hay una novela de García Márquez, no me acuerdo cómo se llama, donde no hay puntos, y aparte, es decir, está toda seguida. Yo cuando la leí dije, ¿dónde pongo el marcador para darme una pausa? ¿Sí me explico? Esto lo permite el lenguaje español, lo permite el lenguaje griego. El hebreo no, el hebreo son frases cortas y punto, es decir, entonces, bueno, el impacto fue tan fuerte en la literatura que el 90% del Nuevo Testamento o más fue escrito definitivamente en griego. Y bueno, Israel se llenó de una miscelánea de individuos mixtos que representaban la presencia militar, y era comandada totalmente en griego. La respuesta fue una transformación de la cultura material. Se transformó el judaísmo. El uso del lenguaje hebreo y griego se volvió de manera coloquial, se crearon instituciones sociales y hubo un cambio totalmente ideológico en la religión y en la filosofía. Y la dinastía tolemaica se mostraba respetuosa al judaísmo, pero los seleucidas era un proceso intensivo de helenización. Decían, vamos a quitarle lo bárbaros a estos nativos, a estos locos, bárbaros, ignorantes. Eso era el pensamiento griego. Antíoco IV comenzó una persecución hacia las prácticas religiosas judías. El hombre tenía una devoción nacionalista griega y una sola cosa en mente: unificar de manera doctrinal a toda la región que le estaba sujeta. Veían al judaísmo como barbárico. Decían, ¿cómo es posible que estos bárbaros se mutilen el cuerpo? ¿Cómo es posible que se corten el prepucio en este rito de la circuncisión? Están locos, ¿no? Si el cuerpo exaltado griego, el cuerpo es la mayor creación, es hermoso, es tal como es, ¿cómo te lo vas a mutilar? Podemos entender estas ideas hoy en día cuando nos dicen que en algunos países árabes, por ejemplo, mutilan a la mujer, le destruyen el clítoris externo, imagínate, para que no sienta placer, y por lo tanto
no le ponga el cuerno a su esposo. Bueno, estos no saben que hay un punto G también, ¿no? Que la mujer se puede excitar también por otra situación. Pero bueno, imagínate que te dijera: vamos a destruir el clítoris a la mujer. Todas las organizaciones en pro de los derechos de la mujer nos tacharían de fanáticos religiosos enfermos. Bueno, esto mismo pensaban los griegos. Dice: ¿cómo es posible? Pensaban los griegos de los judíos: ¿cómo es posible que se mutilen el cuerpo por medio de la circuncisión? No, bueno, sufrió el judaísmo un embiste. La circuncisión hasta la fecha sigue siendo el punto nodal que divide el judaísmo del cristianismo. Punto. ¿Eres judío o quieres ser judío? Necesitas hacerte la circuncisión. ¿Puedes ser israelí? No tienes circuncisión, no eres judío, ¿no? Y además un rabino lo tiene que checar, lo tiene que testificar. Y si está mal hecha tu circuncisión, si te la hicieron en un hospital cuando eras bebé, no vale. El rabino te la tiene que hacer otra vez hasta la fecha. Entonces, bueno, imagínate el judaísmo y la gente revirtiéndose este proceso de la circuncisión. La presión helena fue tal, muchísimos hebreos se sometieron hace 2000 años, imagínate, una operación dolorosísima para volverse a colocar el prepucio. Si hoy en día dice uno cómo lo habrán hecho, imagínate hace 2000 años. El impacto fue tal que se construyeron un gimnasio olímpico en Jerusalén. Hay alguna fuente que dice que hubo un estadio olímpico, quién sabe, bueno, probablemente. Hay columnas griegas en Jerusalén, es decir, fue un impacto fortísimo que empezó a menguar con las tradiciones del judaísmo. Bueno, la tradición mayor, el pacto de Abraham por medio de la circuncisión. Esto fue lo que devino en lo que se le conoce como la revuelta macabea, que detuvo de manera exitosa la asimilación helena, aunque el judaísmo ya había absorbido lo mejor del mundo griego. Como hemos dicho, ya había absorbido lo mejor del mundo griego, pero la revuelta macabea dijo: hasta aquí llegaste, vamos a continuar con el pacto de la circuncisión. Muy interesante. La revuelta macabea la vamos a ver en el siguiente capítulo. Está totalmente descrita en el libro de los Macabeos. Entonces, bueno, si el judaísmo experimentó un momento de tensión en tiempos de Nehemías, fue como un juego de niños con el impacto heleno. Realmente la presión que sufrió con el impacto heleno, la transformación que tuvo, la asimilación, el cambio en un judaísmo completamente nuevo. Y bueno, la revuelta macabea que dijo: de la circuncisión no pasas, es decir, tenemos límites, ¿no? Hay puntos que sí podemos ser tolerantes, hay otros en los que definitivamente no va a prosperar tu idea. Y bueno, esto lo analizaremos en el siguiente capítulo, cuando veamos el estado hasmoneano. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de
Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.